Dios te bendiga, es una bendición nuevamente estar juntos y el Padre bueno que nos permite tener esta oportunidad. No es por casualidad, no es solamente por un día marcado, sino que el Señor nos ha juntado, nos ha reunido. Él puso eso en nuestro corazón y nosotros escuchamos su llamado. Él cada día nos llama, a cada instante nos llama y nos invita a participar de su mesa, a sentarnos juntos con Él, a disfrutar de la mesa que Él tiene preparada para nuestras vidas. Espero que puedas disfrutar en este tiempo la palabra del Señor. Él te llamó para que puedas estar escuchando su palabra en este tiempo. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Gracias a Dios por poder llegar a tu vida y gracias por poder estar ahí. Dios bendiga en este tiempo a través de su palabra lo que Dios quiere hacer en ti. Padre Dios de la gloria, oramos, Señor, y pedimos que tú vengas a bendecir nuestras vidas, Padre, que tú vengas, Señor, a guiarnos y a orientarnos, y que tu palabra venga, Señor Jesús, a trabajar en nuestro corazón, Señor, a dar fruto, mucho fruto, Padre Santo, que eso será de bendición para nuestras vidas y para todo aquel, Señor, que escuche, Dios mío, el testimonio, la obra que tú haces a través de nuestra vida y en nuestra vida, Padre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Coloqué el título del mensaje, Consejero. Consejero. Y qué hermoso es saber que en Isaías capítulo 9, versículo 6, la palabra de Dios va a decir al principio, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y en medio de esas palabras encontramos una que en esta noche quiero resaltar, que es consejero. Nuestro Dios es un consejero para nuestras vidas también. Él no solamente es Padre eterno, Él no solamente es admirable, Él no solamente es príncipe de paz, sino que también es consejero. Y qué importante es tener un buen consejero. En los tiempos antiguos estaba el rey y tenía sus consejeros. Algunos eran estudiosos y conocedores y ellos aconsejaban al rey en decisiones diferentes, en distintos tipos de decisiones. Aún en la actualidad hay consejeros o llamados tal vez asesores presidenciales o tal vez asesor del ministro y ocupan esa tarea de poder dar una buena orientación a aquel por el cual fue contratado o tal vez por aquel que fue solicitado. Y en nuestras vidas y en este tiempo no dejan de haber consejeros en nuestra vida. Y Dios nos va a llamar a que podamos tener un buen consejero. Y el primero es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y luego van a ser aquellos hombres fieles, como dice la palabra de Dios, como Pablo dejó a Timoteo. Busca hombres fieles a quien puedas encargar esta palabra, de la cual no se desviará ni a la izquierda, ni a la derecha, sino que buscarán caminar tras las pisadas del Maestro. Y de esa manera entonces nosotros buscamos esos consejeros. Mi vida busca consejeros, el matrimonio de mi esposa, junto con mi esposa, buscamos consejeros que nos puedan guiar y orientar conforme a la palabra de Dios, no conforme pensamientos, personas que tengan deseo de orar, de interceder, de buscar la dirección de Dios y a partir de ahí poder brindar algo. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos o de consejeros está la sabiduría, pero no cualquiera tiene esa calificación para ser consejero. Claro que todos queremos dar consejos, claro que hay momentos donde le queremos dar un consejo a alguien y no está mal, claro que sí, pero cuando son decisiones importantes, cuando hay situaciones importantes, cuando hay momentos importantes, necesitamos buscar aquel consejero que viene de Dios. El rey no tenía millones de consejeros, eran personas específicas
y ellos eran quienes iban a dar una dirección. Mire que un mal consejo, como vemos en la Biblia, podía hacer caer un reino. Cuanto más una vida que escucha un mal consejo puede solamente llevarla lejos de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos va a hablar de que Dios no solamente nos dio un niño nos es nacido, que no fue cualquier niño, fue el niño más importante en toda la historia de la humanidad. Ya comenzamos desde esa manera, pero también habla que nos dio un hijo nos es dado. Y ese hijo no fue cualquier hijo, está hablando del Hijo de Dios. Y entonces dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Entonces quiero que veamos, hermanos, algunos consejos de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero es, escuche el consejo. Tenemos un consejero que nos da consejo y nosotros lo que necesitamos hacer es escuchar el consejo. Proverbios capítulo 19, versículo 20, va a decir la palabra de Dios y lo invito a que usted pueda abrir su Biblia y buscar y leer porque es importante poder ver y también escuchar. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 19, versículo 20, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y mire cómo comienza el texto, escucha el consejo. Estamos hablando de proverbios que son consejos prácticamente, advertencias, orientaciones. Y este versículo va a decir, escucha el consejo. Y si usted ve a lo largo de proverbios, se va a hablar de estar atento a la voz de Dios, a la voz de nuestros padres. También va a poner el texto, a la voz del predicador. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 28 va a decir, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué bueno es poder ver esta parte de Proverbios. Y mire, como hablábamos recién, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué es que Dios no responderá? ¿Por qué es que Dios no se hará hallar? ¿Por qué no dejará ser hallado? ¿Por qué no se dejará ser hallado Dios? Es porque en el versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, el dejar de temer al Señor, el perder el temor al Señor, hace que entonces Dios no responda. Mire, si Dios responde, Dios escucha todas las oraciones. Pero seguramente habrá visto o le habrá pasado que llegó un momento que su hijo pedía y usted dijo, no te voy a escuchar. No vamos a hablar más del asunto. Y por más que él hablaba, usted ya no hablaba del asunto o no escuchaba lo que el hijo pedía. Mire que Dios escucha a la humanidad, sea pecador o sea santo o no pecador, pero Dios escucha en su infinito amor a la humanidad. Ahora, qué cosa terrible es llegar a un momento donde Dios no escuche la voz de tal persona. Y pasa eso. En la Biblia vemos donde Dios, y en este versículo vemos, donde Dios dice, y no responderé, y no me hallarás. Entonces, qué bueno es poder escuchar el consejo de Dios.
los consejos de Dios. Y en este momento está diciendo, no aborrezcan la sabiduría, no dejen de tener temor a Dios. Y ese temor habla de un respeto, una sumisión, como venía hablando la palabra de Dios. Tener sumisión a Dios, saber tener ese relacionamiento con Dios. Y ese relacionamiento con Dios va a ser reflejado, tiene que verse reflejado en la unidad de la iglesia. Entonces, vemos ahí al Señor dando consejos. ¿Para qué? Para que no acontezca lo que acontecía con este pueblo, con estas personas, en donde dice el versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y consejos fuera de la voluntad de Dios, consejos fuera de la palabra de Dios, no edifica, no bendice nuestras vidas. Entonces, por eso comienza el versículo 20 del capítulo 19, escucha el consejo y recibe la corrección. Ahora esta escucha no es solamente una palabra más, no es que solamente en ese tiempo, en esa parte donde se escribió ese versículo, donde se expresó ese versículo, es donde da inicio. En realidad es un llamado repetido a poder escuchar el consejo y aceptar la instrucción para ser formado. Es un llamado que ya se hizo antes, y por eso es que lo vemos en el versículo 29, por cuanto me aborrecieron y no escogieron el temor de Jehová, porque dejaron de escuchar el consejo de Dios. Y por eso es que Dios está llamando, está diciendo, escuchen mi consejo. Entonces, cuando escuchamos una palabra así, iglesia, es para que nosotros podamos estar atentos. Dios viene hablándonos de lo que es la vida, la preciosa vida eterna. Nos viene hablando sobre Satanás, nuestro adversario, nos viene hablando de procesos, podemos estar pasando procesos, de por sí pasamos procesos, y en donde nosotros tenemos que estar atentos porque Satanás, nuestro adversario, él quiere quitarnos del camino de Dios. Y mire, él utiliza todo. Mire, cuando Adán iba a pecar, él ya llegó a Eva y él usó a Eva para que Adán pueda también caer en pecado. Mire, Pedro era un hombre que estaba al lado de Jesús, caminaba con Jesús, y Satanás influenció en la vida de Pedro para que Pedro hablase de manera que Jesús venga a retroceder, a dejar la voluntad del Padre Celestial. Entonces, Satanás puede usar a quien quiera y cuando quiera. Por eso es que nosotros necesitamos estar atentos para no ser instrumentos del enemigo. Y eso acontece tanto a través del pueblo cristiano como a través de las personas. Entonces, es bueno poder escuchar el consejo de Dios para que podamos estar atentos y saber cuál es la voz del buen pastor y poder seguirla. Y yo le invito, iglesia, a que usted siempre procure escuchar el consejo que viene de Dios, la palabra que viene de Dios, la dirección que viene de Dios. Todo lo que lleva a unirnos a Dios y a la iglesia, eso es palabra del Señor Jesucristo. Todo lo que desune la iglesia, eso es consejo del enemigo, eso es palabra del enemigo. Entonces esté atento, procure escuchar la voz de Dios. Y entonces, como dice el texto, dice el versículo 33, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Escuche y conozca la voluntad de Dios, y entonces, aunque ande en caminos tenebrosos, usted no temerá. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mire, el corazón del hombre piensa cómo vivir, cómo andar, qué es lo mejor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mas Jehová endereza sus pasos. Si usted entrega su vida a Dios, puede confiar que Dios lo hará prosperar y Él lo hará vivir en su voluntad. Si usted deja que el Señor lo guíe, Dios guiará su vida. Y usted podrá decir como el versículo 33 del capítulo 1 de Proverbios,
y viviré tranquilo sin temor al mal. Entonces, este versículo está hablando de que el corazón del hombre va a llevarlo a pensar muchas cosas. Pero él continúa diciendo, mas Jehová endereza sus pasos. Es Jehová quien va a guiar al hombre que teme al Señor y los va a enderezar. A veces nuestros pensamientos son torcidos, a veces nuestros pensamientos salen de lo que la palabra de Dios dice. Usted recordará la palabra de Dios donde dice en un versículo que andaba junto al camino y luego va a decir, él andaba en el camino. Hay veces donde uno está yendo junto al camino y termina saliendo del camino. Y entonces la palabra de Dios nos lleva ¿a qué? A que vivamos en el camino, a que estemos en el camino. Yo soy el camino, dice la palabra del Señor. Él es el camino. En Él estamos en el camino. Cuando permanecemos en Él, estamos en el camino. Gloria a Dios. Cuando usted permanece en Cristo Jesús, usted está en el camino. Está en Cristo Jesús. Y entonces, estando en el camino, Él será lámpara a sus pies. Bendito sea el nombre de Jesús. Él alumbrará su caminar. Y usted sabrá que está yendo tras las pisadas del buen maestro. Así es el pastor. Va guiando las ovejas y las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Las ovejas ven las pisadas del maestro y van siguiendo también las pisadas del rebaño. Todas van siguiendo las pisadas y van siguiendo y acompañando al buen pastor. La palabra de Dios dice, para que seas sabio en tu vejez. Y mire, no está diciendo que recién en la vejez, no está queriendo decir que en la vejez solamente va a ser sabio, sino que está diciendo para que en tu proceso, en tu camino hacia la vejez, en tu camino hacia los años posteriores, está hablando de un presente y de un presente continuo hacia un futuro. Está diciendo que en toda esa etapa donde vas dejando distintos años, van quedando atrás y te acercás a la vejez, puedas vivir sabiamente, puedas vivir aprendiendo cómo el Señor te enseña a caminar en tus años. Entonces dice, para que seas sabio en tu vejez, para que pasando cada año puedas aprender sabiduría. Sabiduría es práctica, sabiduría es poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos entendido, lo que hemos meditado. Entonces llevamos ese consejo, esa información en algunos casos a una práctica, a vivirlo en nuestro día a día, a vivirlo cuando nos levantamos, a vivirlo cuando salimos a la calle, a vivirlo cuando nos encontramos con personas, a vivirlo cuando vamos a un establecimiento o a algún organismo. Vivimos la palabra de Dios y nos encontramos con muchas cosas, nos encontramos con muchas situaciones. Pero Dios nos enseña a vivir esas situaciones de la manera que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, si nos llegan a insultar, no pagar de la misma manera, sino actuar con mansedumbre y con paz, buscando la paz por sobre todas las cosas. Si vemos algo que está mal, procurar llevar justicia, hacer justicia, no por mano propia obviamente, sino salir en defensa del inocente, buscar que haya un buen relacionamiento en momentos difíciles. Por ejemplo, una pelea, buscar la paz, separarlos, llevar a que haya una paz. Eso es lo que el Señor está diciendo sobre la sabiduría. Ahora dice, escucha el consejo. ¿Por qué? Nuevamente va a decir, ¿por qué? Porque Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Él todo lo conoce, Él entiende, todos los conocimientos pasan por nuestro Dios. El consejo, dice la palabra ahí en ese versículo, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Dios permanece. La palabra de Dios es eterna. Entonces, por Cristo, es que nosotros podemos ver que los consejos que Él daba fueron consejos que Él vivió.
Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él vivió cada una de las palabras que fueron dadas a sus discípulos. Y sus discípulos vieron esas palabras en carne propia a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que no nos dejará huérfanos, sino que vendrá a nosotros. Además de eso, Él enviará el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Él también estará siendo consejero en nuestras vidas. Entonces escuche el consejo, apártese del mal. También es otro consejo que Dios nos da en este tiempo, apártese del mal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hable engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y una de las cosas que viene a hablar en estos textos es: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces está diciendo, miren, si hay algo que crea mal o que crea malos relacionamientos o que crea una situación mal, es hablar mal. Es pronunciar algo mal, es transmitir algo de una manera incorrecta. Entonces siempre con amor y mansedumbre, iglesia, con paciencia, procurando hacernos entender, llevando el mensaje que vamos a dar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a un conocido, buscando siempre con amor llevar y transmitir el mensaje, con paciencia, aun cuando tal vez otros nos hablen mal, y pasa eso, ¿no es así? Nos pasa, nos encontramos con relacionamientos dentro de la familia que a veces uno se habla mal al otro. Pero tenemos que buscar la paz, buscar no hablar mal, no caer en esa tentación que es llevada por el enemigo. Santiago, usted recuerda el pasaje donde va a decir cuán grande fuego enciende la lengua. O sea, que puede llegar a quemar un bosque entero. Entonces uno tiene que tener esa prudencia y sus labios no hablen engaños, no hablen mentira, no hablen algo mal, distorsionado, algo que parece que es correcto y en realidad está distorsionando la verdad, dando vuelta a la verdad, poniéndola de otra manera para que pueda ser visto y tal vez termine siendo un engaño. Entonces dice la palabra de Dios: desechando pues, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías y envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo en esos primeros versículos 1 y 2? Desechando pues toda malicia, todo engaño. Que no haya en nuestras vidas esto. Y el enemigo, recuerde, va a ser para otra predicación, pero el enemigo trabaja muy sutilmente. Él tiene paciencia para llegar y atacar y comenzar a hacer conflictos en nuestra vida y también para con los demás. Entonces, desechando pues toda malicia. Tal vez usted me dice: pastor, pero yo no pensé en ninguna malicia. Amén, le creo. Pero a veces podemos estar rodeados de personas que tienen malicia. Entonces, desechando toda malicia. Si usted escucha y ve algo que viene con malicia, usted se va a dar cuenta, si pide el Espíritu Santo: Padre, guíame, ilumíname. Y el Espíritu Santo va a enseñarle a desechar la malicia que puede haber en medio de una comunicación. Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Deséchelo, que no entre, que no llegue a su corazón,
que no permita que entre a su mente. Sáquelo de su vida, para que entonces todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es puro, pueda estar en su mente y en su corazón. Y así entonces crecer la palabra y pensar en todo lo bueno. Deseche lo malo que pueda escuchar o deseche lo malo que pueda ver. No deje que eso venga a contaminar su vida. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Apártese del mal y haga el bien. Si ve algo malo, apártese del mal y viva haciendo el bien. Haciendo el bien, nos apartamos del mal. Si usted hace buenas cosas, las malas cosas se van alejando de su vida. Apártese del mal y haga el bien. Dios nos ayude, iglesia. Parecen palabras simples, pero entonces tenemos que tener sabiduría en cada uno de nuestros años para llegar a nuestra vejez y poder dar gloria a Dios. No es ponernos contentos por la sabiduría, sino que alegrarnos en que conocemos al Dios vivo, el cual nos hizo vivir cada año en sabiduría, apartándonos del mal y acercándonos al bien y haciendo el bien. Entonces, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para hacer el bien, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él se apartó de todo lo malo para que entonces nosotros podamos gozar de la vida eterna. Él se entregó, Él padeció por nosotros, Él sufrió, Él entregó su vida y Él también tomó su vida para que también al morir con Cristo podamos vivir junto con Él, el cual no hizo pecado. Versículo 22 del capítulo 2, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué cosas tan hermosas, ¿no? Qué claro lo vamos escuchando. Yo creo que el Espíritu Santo está ministrando su vida y usted puede ver entonces que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo es un buen consejo. Hacer lo bueno es un buen consejo. Buscar la paz es el príncipe de paz. Buscad la paz, busquen al príncipe de paz y sígalo. Y siga a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. En todos los aspectos el Señor vino a traer sanidad a nuestras vidas, tanto físico como mental como espiritualmente. Él trae sanidad a nuestra vida a través de su palabra, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios. Apártese del mal, iglesia, para vivir buenos días. Viva y muera como Cristo. Y estamos terminando con este texto prácticamente, pero viva y muera como Cristo. Es un consejo que el Señor nos da a nuestras vidas. Él lo hizo, Él vivió según la voluntad del Padre y Él también renunció a su vida para podernos dar vida a nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y es un texto que lo leímos hace poco, ¿se acuerda? Pero qué buen consejo que nos dio el Padre, una palabra tan importante para nuestras vidas, para la iglesia. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús.
el de vivir conforme la voluntad de Dios y el de también morir para poder vivir, pero morir no de cualquier manera, sino morir en obediencia a nuestro Creador. Haya pues ese sentir en su vida, iglesia. Haya ese deseo en su vida, iglesia. El de poder vivir y morir en obediencia. El entregar su vida cada día, sabiendo que cada día tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Buscar la paz, buscar al príncipe de paz y seguirlo. Dios bendiga su vida y sea ricamente bendecido por los consejos del buen Padre Celestial. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, por esta tu palabra, Señor Jesús, que nos lleva a escuchar tu consejo, Padre mío. Señor Dios de la gloria, poder vivir y morir como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, Señor. Dios de la gloria, queremos, Señor, vivir de esa manera, saber esforzarnos, Padre Santo, y estar, Señor, cada día en comunión contigo, Padre mío, y apartarnos del mal y acercarnos al bien, Padre. Señor, te agradecemos por tu palabra. Sea tu gracia sobre cada uno de mis hermanos. Bendiga, Señor Jesús, sus vidas y su semana, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre de Jesús.